Muy bien, vamos a iniciar en esta clase aplicando el concepto básico de derivada. Vamos a seguir aquel límite donde vamos a aplicar que el incremento de x, o se lee también delta x, ese triangulito viene siendo la letra D en el alfabeto griego y se lee como delta, o sea, es la letra delta, es la letra D mayúscula, ese triangulito, y es como un incremento. En ese concepto se aplica aquí. Cuando la x tiende a incrementar casi nada, cero, es lo que estamos haciendo ahí. Muy bien, entonces vamos a iniciar nosotros primero realizar esta parte del numerador. Vamos a evaluar la función para x más delta x o x más incremento de x. Vamos a evaluar la función, después lo vamos a evaluar para f de x, pero como siempre va a estar referenciado con x, este f de x viene siendo exactamente lo mismo que esto, pues ya no vamos a sustituir nada. Siempre el f de x será la función que nos están dando acá de manera original. ¿Saben? Siempre va a ser esto. Y después lo vamos a dividir entre delta x. Al dividirlo entre delta x significa que lo vamos a dividir entre 0. Hoy vamos a hacer esa división y esta es conocida como la regla de los 4 pasos, porque se hacen como 4 pasos. Entonces primero vamos a encontrar la función f de x más delta x. Y así como les íbamos en los límites, primero evaluamos f de x más delta x. ¿Qué era lo que hacíamos con lo que teníamos dentro del paréntesis? Cuando me decían la función, acá en la función original, ¿qué era lo que hacíamos? Sustituíamos el valor de x por lo que estaba dentro del paréntesis. Vamos a seguir haciendo eso mismo. Entonces, donde aparece x en esta función, nosotros vamos a sustituir x más delta x. Entonces, esta x cuadrada, pues lo sustituimos por x más delta x al cuadrado. Lo seguimos menos 2 y sustituyo la x por x más delta x. Y por último me va a quedar más 1. Ahí está. Simplemente estamos haciendo la sustitución. Aquí vamos a tener un binomio al cuadrado. Entonces tenemos que aplicar las reglas del binomio al cuadrado. Y la regla del binomio al cuadrado me dice que este vendría siendo el cuadrado del primer término. X al cuadrado me quedaría x cuadrado. Estamos siguiendo la fórmula del binomio cuadrado. Luego es el doble producto del primero por el segundo. O sea, nos va a quedar 2x delta x. Estos no los puedo, esta x con esta x de aquí no lo podemos multiplicar porque son distintos. No voy a decir que es 2 delta x cuadrada. No se pueden multiplicar esta x con esta x de aquí porque es distinta. A ver, no, nunca se pueden multiplicar. Lo vamos a dejar nada más expresado. Luego es más el doble producto del primero por el segundo. Ahí está, lo dejamos expresado. Luego más este término al cuadrado, o sea, el delta x al cuadrado. Este es un solo término, este cuadrado abarca esas dos letras que vemos aquí, o sea, les corresponde a las dos. Luego aquí, para quitar este paréntesis, vamos a multiplicar este menos 2 por estos dos términos. Menos 2 por x, menos 2x, menos 2 por delta x, menos 2 delta x. Y cerramos con más 1. Ahí está, si se dan cuenta, no podemos agrupar términos semejantes, no hay términos semejantes, ¿no? O sea, otro con x cuadrado no hay, otro
con x delta x, tampoco, no hay. Otro con delta x cuadrada, no. Otro con x solo, tampoco. Y número solo es el único. Entonces no podemos agrupar términos semejantes. Ahí nos queda esta expresión. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que restarle menos f de x. O sea que a este resultado que tenemos aquí, que es el f de x más delta de x, le tengo que restar f de x. Anoto este resultado tal cual, así como me dio 2x delta x más delta x cuadrada menos 2x menos 2 delta x más 1. Y aquí es donde le vamos a hacer ahora esto, la resta del menos f de x. Le vamos a restar esta función menos, hay que abrir paréntesis porque son varios términos, esta función de x cuadrada menos 2x más 1. Toda esta primera parte es el f de x delta x, aquí lo obtuve. Luego le voy a restar f de x. Ahí está, estoy restando. Quito paréntesis, este signo menos debe multiplicar a los 3. Vuelvo a repetir, todo esto igualito, x cuadrada más 2x delta x más delta x cuadrada menos 2x menos 2 delta x más 1. Luego menos x cuadrada menos por menos más 2x y menos por más menos 1. Buscamos términos semejantes a ver si podemos simplificar, pues los podemos agrupar o poder eliminar. Y vean, aquí tenemos 2x cuadradas, una está positiva y la otra está negativa, entonces eso podemos eliminarlo, nos da 0 eso. Hay otro término que podamos simplificar, el menos 2x y el más 2x y el 1 con el menos 1. Entonces vean cómo este 2x se simplifica con este, se elimina, mejor dicho, 0, y el más 1 con el menos 1. Entonces la simplificación de esa resta nos va a quedar 2x delta x más delta x cuadrada menos 2 delta x, ¿verdad? Ahí está. Entonces esta resta ahora me generó esto que tengo aquí. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Dividir todo entre delta x. Eso es lo que sigue. Esta expresión ahora la tenemos que dividir. Aquí lo voy a poner: f de x más delta x menos f de x dividido entre delta x. Esta expresión lo dividimos entre, y como que no llegamos a nada, ¿no? Pero fíjense bien, nuestra meta siempre va a ser simplificar este término, quitar la división entre 0, porque ahorita en el último paso tengo que dividir entre 0, pues. Entonces nuestra meta es quitar este para que no me quede la división entre 0. Arriba tenemos que buscar una factorización, así como lo hemos hecho en todos los casos anteriores, que buscarle alguna factorización para poder simplificar este delta x. Si nosotros observamos este ejercicio, ¿qué es lo común que hay en estos tres términos? ¿Qué es lo común? El delta x. Entonces podemos factorizar por factor común. Todos los de arriba al menos tienen de factor común un delta x. Entonces ese se va a convertir en nuestro factor común.
Entonces el factor común en el numerador sería delta x. ¿Qué me va a quedar dentro del paréntesis? Esta misma expresión, pero quitándole un delta x. A este término le quito el delta x, ¿qué me va a quedar? Entonces aquí el primer término me va a quedar 2x. El término del medio le quito un delta x, me va a quedar otro, ¿no? Otro delta x más delta x. Y por último, a este menos 2 delta x, pues le quito el delta x, me va a quedar menos 2. Y todo eso dividido entre... ¿Por qué hicimos esa factorización? Porque con eso ya podemos simplificar el delta x. Se podemos quitar esa división entre 0. Entonces simplificamos el delta x. Entonces obtenemos que nos queda 2x más delta x menos 2. Ese sería el tercer paso. Y el cuarto paso sería, ahora sí, hay que aplicarle límite pues a esta función. Hicimos todo esto, le aplicamos el límite diciendo que el delta x tiende a ser 0. O sea que donde aparece delta x nosotros vamos a sustituir 0. Entonces aquí es donde ya aplicamos el límite pues. Cuando el delta x tiende a 0 de esta función. A ponerle ese límite de y va a ser igual, entonces aquí está el equivalente, que es 2x más, lo sustituimos por el 0, entonces esto 0, estamos diciendo el delta x tiende a 0 menos 2. ¿Y qué nos está quedando como resultado? 2x menos 2. Y ese va a ser nuestra razón de cambio. 2x menos 2. Ok, muy bien. Vamos a hacer la regla de los 4 pasos, siguiendo esta fórmula de límite cuando el delta x tiende a 0. Entonces, aplicamos regla de los 4 pasos. En el paso 1, estoy poniendo, vamos a sacar el f de x más delta x. Ponemos f de x más delta x. Esto significa que en la función donde aparece la incógnita x, vamos a sustituir x más delta x. Lo que vamos a hacer en este primer paso, me va a quedar 2x más delta x al cubo, porque dice x cúbica. Luego menos 4 x más delta x al cuadrado, luego más 5 que multiplica a x más delta x, y por último escribimos más 4. Ahí está, acabamos de realizar la sustitución. Aquí tenemos dos binomios distintos, este es binomio al cubo y este es binomio al cuadrado. Tenemos que aplicar la regla correspondiente a cada uno de ellos, donde la a está representado por la x y la b por el delta x. Y vamos a hacer sustitución aquí en cómo se desarrolla un binomio al cubo o un binomio al cuadrado. El 2 nos queda igual. Ahorita ya que apliquemos el binomio vamos a multiplicar el 2 por toda la expresión que me queda aquí. Entonces, siguiendo la regla del binomio al cubo, me dice que el primer término lo elevo al cubo, o sea, esta x me va a quedar x cúbica. Luego más 3 dice a al cuadrado, o sea, me va a quedar x cuadrada. Luego dice por la b es el delta x. Luego continuamos con el más 3, dice más 3a, o sea, más 3x. Y dice b cuadrada, o sea, el delta x va a estar al cuadrado. Y por último cerramos con más este término al cubo, que va a quedar delta x cúbica. Aquí acabamos de cerrar apenas el binomio al cubo.
Ahora nos pasamos al siguiente término y aquí tenemos que aplicar el binomio al cuadrado, la regla que está aquí en la segunda posición. Vamos a aplicar la regla del binomio al cuadrado. Escribimos menos 4, abro paréntesis, el primer término al cuadrado, se me va a quedar x cuadrada, más, dice 2a por b, o sea, 2x por delta x, y cerramos con delta x al cuadrado, más delta x al cuadrado, cierro paréntesis. Y el 5 aquí ya podemos realizar la multiplicación, 5 por x y 5 por delta x. Este 5 multiplica estos dos términos para quitar el paréntesis. Entonces me va a quedar más 5x más 5 por delta x. Y cerramos con más 4. O sea, lo mismo que realizamos aquí en este paréntesis, vamos a realizar ahora con estos dos. Este término que está aquí afuera va a multiplicar a cada uno de ellos y va a ser lo mismo en menos 4. Tenemos que quitar los paréntesis. Todos son multiplicaciones de esa forma. Y lo mismo sucede aquí con el menos 4. Va a multiplicar a todos estos. Y no lo hice bien. Va a multiplicar a los tres términos. Ahorita tenemos que quitar signos de agrupación. 2 por x cúbica, 2x cúbica más 2 por 3, va a quedar 6x cuadrada delta x, luego más 2 por 3, 6x delta x cuadrada, y por último 2 por el delta x cúbica más 2 delta x cúbica. Hacemos lo mismo ya con el menos 4. Menos 4 por x cuadrada me va a quedar menos 4x cuadrada, menos por más, menos 4 por 2, 8x delta x, y menos por más, menos 4 por delta x cuadrada, por 4 delta x cuadrada. Y del 5x en adelante continuamos igual, más 5x más 5 delta x más 4. Ahora buscamos términos semejantes. ¿Tenemos términos semejantes? ¿Hay otro con x cúbica? No, con delta x cúbica sí, pero x cúbica sola no. No hay unos términos semejantes. Un delta x cuadrado, un delta x cúbica. ¿Ah, sí? Delta x, no. X delta x no hay tampoco. No hay. No hay términos semejantes, entonces no podemos simplificar nada. Ahí realizamos el paso 2. En el paso número 2, a lo que obtuvimos en el paso 1, o sea, al f de x más delta x, le vamos a restar f de x. Este lo acabamos de calcular, es toda esa expresión. Entonces a toda esa expresión relajo. A eso le vamos a restar la función original, es lo que significa esto, y menos f de x es restarle toda esta función. ¿Qué significa restarle toda esta función? Que escribimos esta función con signos contrarios. ¿Por qué? Como es una resta, le va a quedar un signo menos fuera de toda esta función. Entonces, en lo práctico es cambiarle el signo a todos esos de la función original. Eso es lo que significa esta resta. O sea, este signo afecta a todos estos. Entonces, si es el primero, menos por más, entonces me quedaría menos. Le cambiamos el signo. Ese es el efecto.
y lo anotamos ahí hasta el final. Ya los ponemos de una vez con signos contrarios. ¿Estamos bien? Porque viene de una resta. Entonces va a ser menos 2x cúbica. Y luego va a ser más 4x cuadrada. Menos 5x. Y por último cerramos con menos 4. Siempre va a ser así, siempre lo puedo hacer así que los signos. Ajá, sí, para no volver a escribir todo. Este menos afecta a todos estos de aquí. ¿Cuál es el efecto que surge? Le debemos cambiar el signo a todos. Los ponemos con signos contrarios de la función original. Y ahí está. Y eso nos debe llevar ahora sí a una simplificación. Por lo general o casi siempre, esto de aquí nos va a eliminar algo de acá. Obvio, buscamos términos semejantes. Este 2x cúbico se va a eliminar con este 2x cúbico de aquí. Entonces, eliminamos. Luego el 4x cuadrada también, este menos 4x cuadrada se elimina con este 4x cuadrada positivo, y el 5x más 5x se elimina con este menos 5x, y por último el más 4 con el menos 4. Ahí está. Entonces, esta expresión nos queda entonces de la siguiente manera: 6x cuadrada delta x más 6x delta x cuadrada más 2 delta x cúbica menos 8x delta x menos 4 delta x cuadrada más 5 delta x. Y creo que ahí lo cerramos. Sí. Ahí está, ahí cerramos el paso 2. La resta de estas dos funciones, llegamos a esto de aquí. Entonces, en el paso 3, tenemos que dividir. En el paso 3, tenemos que dividir entre delta x. F de x más delta x menos f de x. Lo dividimos. Vean cómo estamos siguiendo esto de aquí, pues esto es lo del límite. Dividimos ahora en el paso 3 entre delta x. Escribimos toda esta función entre delta x. Escribimos igual. Dividido. Nuestra meta es eliminar este delta x. Entonces hay que, todos los de arriba tienen delta x, ¿verdad? Todos. Entonces sacamos factor común. Hay que sacar factor común. A ver si me alcanza, ya no alcanza el pizarrón. Voy a escribir esto abajo. Entonces sacamos factor común delta x en la parte de arriba. Entonces si saco factor común delta x a todos los términos de arriba, les quito un delta x. Entonces aquí le estoy quitando el delta x, pues me va a quedar 6x cuadrada. Luego más, aquí me va a quedar 6x y un delta x, porque aquí está el cuadrado, o sea, está dos veces. Luego aquí me va a quedar más 2 delta x cuadrado, le quito 1, menos 8x, menos 4 delta x, porque le quito 1 y cierro con más 5. Cierro el paréntesis y lo divido. Y con eso eliminamos lo indeterminado. Y aplico el último paso, que ya es evaluar la función con el incremento de x que debe ser. En el paso 4 ya aplicamos esto lo del límite. Voy a poner paso 4. Ya aplicamos el límite de f de x entre delta x cuando delta x tiende a 0. Nos quedó esta función que es el 6x cuadrada
lo que más hace falta el pizarrón, más 6x delta x, más 2 delta x cuadrado, más 2 delta x cuadrado, menos 8x, menos 4 delta x, más 5. Entonces, aplicamos, sustituimos, donde aparece delta x lo sustituimos por el valor de 0. Acá 6x cuadrada más 6x por 0, más 2 por 0 al cuadrado, menos 8x, menos 4 por 0, más 5. Entonces, todo donde me aparece delta x, le ponemos el valor de 0. Realizamos la evaluación. Entonces, todo lo que esté multiplicado por 0, pues todo eso se me elimina. Todos estos se me eliminan, son 0. ¿Qué nos está quedando? 6x cuadrado menos 8x más 5. Y eso sería el resultado de la función. ¿Sí? Ahora sí, espero que